Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Hola, buenos días, el Señor Jesús les bendiga. Soy el pastor Nicolás Jr. y les estoy saludando desde la ciudad de Medellín en la República de Colombia. Hoy nos hemos reunido por este medio para celebrar culto al nombre de Jesús el Señor, al Dios verdadero, al que vive por los siglos de los siglos. Es mi deseo que tú y tu familia hayan tenido una buena semana y que en este tiempo de dificultad en el que parece que se ha hecho realidad el Salmo donde dice que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque el Señor estará a nuestro lado, tú estés experimentando esa verdad. El Señor está de nuestro lado. Vamos a iniciar esta mañana esta celebración de culto al Señor y quiero invitarte para que abras tu Biblia en el Santo Evangelio según San Juan. Vamos a leer unos textos allí en honor a Jesús el Señor y por el poder de su Espíritu Santo. A partir del versículo 5 y hasta el versículo 15 vamos a leer algunos textos. Así que te pido que abras tu Biblia, por favor te pongas un momento en pie y vamos a reverenciar la palabra del Señor. Si estás enfermito, por favor quédate en cama ahí donde estás y levanta tu alma al Señor. Dice el Señor Jesús: ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Gloria a Dios. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, observe que está en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Oramos al Señor. Padre Celestial, esta mañana te adoramos y nos dirigimos a ti en el nombre precioso de Jesús el Señor. Tú eres el Dios que todo lo puede, tú eres el Dios que todo lo sabe, tú eres el Dios que todo lo cumple, tú eres el único Dios verdadero y las huestes celestiales están sujetas a ti, a tu voluntad. Todos se postran delante de ti, en tu reino y en tu casa, en tu iglesia y en tu pueblo. Todos te damos gloria y honor porque solo tú eres el Señor. Esta mañana invocamos el nombre precioso de Jesús el Señor, porque amamos tu salvación y por eso con nuestras manos, con nuestra alma, con nuestros labios y con nuestro ser levantado delante de ti, decimos cuán grande es Dios. Tu palabra asegura que los que aman tu salvación pueden hacer esta proclamación: cuán grande es Dios. Por tu grandeza, por tu señorío, por tu majestad y por tu reino, nos inclinamos ante ti, oh Rey de reyes y Señor de señores. A tu nombre sea la gloria,
A esta hora instituimos en esta tierra y en los lugares celestiales, desde la intención de nuestro ser, que este culto y todo lo que se hable y se diga y se cante es en honor al nombre de Jesús el Señor. Por eso, Padre Celestial, a ti la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús el Señor, y por el poder de tu Espíritu Santo que está en nosotros y que nos permite llamarte Padre. Amén y amén. Bienvenidos a esta celebración de culto al Señor. Vamos a disfrutarla. De mi adoración, oh Jesús, eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré. Glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Reinos surgirán y terminarán, Reinos surgirán y terminarán, mas no habrá final de tu reino. mas no habrá final de tu reino. Por los siglos tú eres el Señor, Por los siglos tú eres el Señor, y tu reino perdurará. y tu reino perdurará. Dejará el sol de dar su luz, Dejará el sol de dar su luz, mas no habrá final de tu reino. mas no habrá final de tu reino. Eres Dios de fuerza y autoridad, Eres Dios de fuerza y autoridad, y tu reino perdurará. y tu reino perdurará. Eres rey, la creación te da honor. En la tierra cantan hoy, todos te verán y proclamarán al rey. Te exaltamos, oh gran rey, cantamos ante ti, todos son
habrá final de tu reino. Mas no habrá final de tu reino. Oh Cordero, en tu trono estás. Oh Cordero, en tu trono estás. Y tu reino perdurará. Y tu reino perdurará. Eres rey, la creación te da honor. En la tierra cantan hoy, todos te verán y proclamarán al rey. Te exaltamos, oh gran rey. Cantamos ante ti, todos honrarán y confesarán al rey, al rey, al rey. La creación te da honor. En la tierra cantan hoy, todos te verán y proclamarán al rey. Te exaltamos, oh gran rey. Cantamos ante ti, todos honrarán y confesarán al rey, al rey, al rey, al Padre, acércame más. Junto a ti quiero estar. Con tu ayuda correré la carrera y ganaré. Y que la paz de Dios reine en mí. Espíritu Santo, mi consuelo. Fortaleza mía eres. Andaré en tu verdad y la gloria te daré. Y que la paz de Dios reine en mí. Señor, tengo hambre de más de ti. Avívame con tu fuego y verdad. Espíritu Santo, lléname de ti. Y que el poder de Dios arda en mí. Y que tu virtud traiga vida y salud. Y que la paz de Dios reine en mí. Señor, tengo hambre de más de ti. Avívame con tu fuego y verdad. Espíritu Santo, lléname de ti. Y que el poder de Dios arda en mí. Y que tu virtud traiga vida y salud. Y que la paz de Dios reine en mí. Padre, acércame más. Junto a ti quiero estar. Con tu ayuda correré la carrera y ganaré. Y que la paz de Dios reine en mí. Espíritu Santo, mi consuelo. Fortaleza mía eres. Anda
la paz de Dios reine en mí. Señor, tengo hambre de más de ti. Avívame con tu fuego y verdad. Espíritu Santo, lléname de ti y que el poder de Dios arda en mí y que tu virtud traiga vida y salud y que la paz de Dios reine en mí. Señor, tengo hambre de más de ti. Avívame con tu fuego y verdad. Espíritu Santo, lléname de ti y que el poder de Dios arda en mí y que tu virtud traiga vida y salud y que la paz de Dios reine en mí y que el poder de Dios arda en mí y que tu virtud traiga vida y salud y que la paz de Dios reine en mí y que el poder de Dios arda en mí y que tu virtud traiga vida y salud y que la paz de Dios reine en mí. La adoración al Señor implica una vida de rendición delante de Él, pero también de servicio. ¿Te has puesto a pensar en esto? Tú eres esclavo de Cristo Jesús, eres siervo de Él. Pensar que dar un poco de dinero o pensar un poco de tiempo es agradar a Dios es muy equivocado. En realidad Dios quiere más de nosotros y es todo lo que somos. Por eso cuando ofrendamos o entregamos el diezmo al Señor, lo que estamos haciendo es una muestra de lo que en realidad vivimos. Y es por eso que esta mañana damos gracias al Señor por la provisión que ha habido en nuestros hogares. Él la ha enviado por su misericordia. Usted y yo nos hemos alimentado, nos hemos vestido, hemos tomado bebida, hemos tenido un techo, gracias al amor del Señor. Y usted se preguntará, ¿y otros por qué no lo tienen? A esos sufrientes son los que tenemos que servir. Nuestro anhelo como iglesia es que lleguemos algún día a un nivel en el que nuestra labor social frente al pobre y necesitado sea mayor. Por eso presentamos nuestras ofrendas delante del Señor como una contribución por convicción y no por coacción, y en amor a Jesús el Señor. Si tienes una ofrenda en tu casa, yo te invito a que la levantes delante del Señor, la presentemos y demos gracias. Si no, te invito, levanta tu alma y tu ser, porque podemos presentarnos como ofrenda delante del Señor. Señor, yo te doy gracias por las ofrendas que tu pueblo generosamente dispone delante de ti. Gracias, Señor, por lo que nos has dado. Gracias por lo que no nos has dado. Gracias, Señor, por lo que también has permitido que se vaya o sea quitado. Gracias, Señor, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Hoy nos presentamos como sacrificio y ofrenda viva delante de ti. Y al presentar nuestros recursos, te estamos diciendo, como dijo el precioso rey David, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. ¿Quiénes somos nosotros para darte? ¿O qué podríamos darte nosotros que pudiera impresionarte? Sin embargo, nos has dado y por eso traemos ante tu altar las ofrendas.
Nos presentamos nosotros mismos como ofrenda viva, ofrenda de sacrificio, y te pedimos que seamos agradables delante de ti. En el nombre de Jesús el Señor y por el Espíritu Santo, con su poder que habita en nosotros y que nos permite hablar y orar, al Padre Celestial. Amén y amén. Sin duda alguna, nuestra vocación de fe nos ha enseñado a creer que no todo lo que nos pasa a los cristianos siempre es lo más bueno o lo mejor. Dios mismo ha prometido que si pasamos por el fuego, este no nos quemará, si pasamos por donde arrecian las aguas, estas no nos ahogarán, y eso significa que tendremos momentos de dificultad. El Señor Jesús mismo dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Tenemos noticias de muchos de nuestros hermanos que están pasando por aflicción. Algunos han sido contagiados por este terrible virus. Otros han perdido a sus familiares y tienen a familiares enfermos. Otros perdieron sus empleos. Otros han tenido que cerrar sus empresas. Otros están en incertidumbre porque no son de nuestra ciudad y no saben si regresar a sus ciudades de origen e inclusive a sus países de origen. Por eso es que hoy, al invocar al Espíritu de Dios en medio de nosotros, queremos orar y le pedimos a usted que se una en oración con nosotros y hagamos un clamor. Padre, Padre, Padre nuestro, escúchanos. Tú eres nuestro Dios y tú eres digno de toda la gloria. Hoy estamos recordando, Señor, a todos aquellos a quienes conocemos y que están en dificultad. Pero, Señor, tú eres Dios grande y tú conoces la necesidad de todo ser viviente. Tu palabra asegura que tú tienes compasión de tu creación. De manera especial hoy rogamos por tu iglesia íntima devoción, por la iglesia en este municipio, por la iglesia en este departamento, por la iglesia en este país, por tu iglesia mundial, Señor. Esa iglesia que en muchos casos está en riesgo de ser engañada por falsos predicadores y maestros, pero que en otros casos está firme en la fe, dispuesta a entregar su propia vida y seguros de la salvación que nos has dado. Señor, hoy yo ruego por tu pueblo. No te pediré provisión, porque ya la prometiste. No te pediré salud, porque es soberana tuya o una soberanía tuya otorgarla. Pero sí te pediré, haz que tu pueblo y haz que íntima devoción como iglesia permanezca firme en la fe, que se aferre a la cruz del Calvario y a las sagradas escrituras, que ponga su mirada en el reino y que vivan para tu gloria y tu alabanza. Señor, yo te ruego en esta hora, abrázalos, que tu espíritu se mueva en sus hogares, que sientan tu paz y tu gloria, y que tu presencia misma toque nuestro ser. Te clamo a ti con reverencia y humildad, y te pido, fortalece a tu iglesia, fortalécela con tu espíritu y con tu palabra. A ti, mi Señor Jesús, Rey de gloria, a ti que vives por los siglos, a ti que reinas y a ti que volverás sea el honor. Amén y amén. Recibe un abrazo fuerte, muy fuerte. Afírmate en la fe y confía en el Señor. No temas. Poder escuchar la palabra del Señor nos produce mucha alegría. Así que esta mañana vamos a levantar nuestro cántico que nos indica que ha llegado este tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios y nos alegramos. Ponte en pie, por favor. Este es un momento muy feliz. ¿Qué tal si sonríes? Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Los dejo en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jiménez. Un abrazo, Dios les bendiga. Muy buenos días, mis amados hermanos, el Señor Jesús les bendiga.
No saben lo complacido y lo feliz que me encuentro de poder llevar una vez más esta enseñanza de la palabra del Señor, que con toda seguridad va a tener un pleno desarrollo en la vida espiritual de cada uno de nosotros, un pleno crecimiento en la vida espiritual de cada uno de nosotros, porque precisamente al conocer la palabra del Señor, al conocer su mensaje, somos estructurados espiritualmente de manera que ese conocimiento que no es humanista, el conocimiento que nos trae el Espíritu Santo, nos permite a nosotros no ir a desfallecer, ni ir a desobedecer, ni irnos a perder. El antiguo profeta lo dijo, de parte de Dios: mi pueblo se perdió fue porque le faltó conocimiento, no el conocimiento humanista, sino el conocimiento de Dios que está aquí en la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras. Así que gloria a Dios por cada uno de ustedes, por sus vidas, por sus familias, por sus niños, por sus bienes, por la salud de cada uno de ustedes y sobre todo por la fe en la que se han mantenido, la fe en el único Dios verdadero, en Jesús el Señor. Y voy a invitarte para que abras tu Biblia en el capítulo 12 del Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Vamos a leer los versículos 22 al 32. Mateo 12, 22 al 32. Vas a leer con mucha atención, poniéndole el sentido a lo que nos quiere hablar aquí el Señor Jesús. Y leo precisamente en el nombre de Jesús el Señor. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por medio de Beelzebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Beelzebú, los seguidores de ustedes por medio de quién los expulsan. Por eso ellos mismos los juzgarán a ustedes. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, dice el Señor Jesús, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes, a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge, esparce, dice el Señor Jesús. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Hasta aquí la lectura. Padre de la gloria, muchas gracias. Permítenos recibir este mensaje y la enseñanza que trae para nosotros estructura, nos trae fortaleza, nos trae conocimiento. Y todo esto contribuye para que nuestra fe en ti se mantenga. En el nombre de Jesús, te ruego que ministres las familias y las personas que a esta hora están rindiéndote culto desde sus lugares, especialmente desde sus casas. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén y amén. El mensaje que quiero compartirte en esta mañana lo he titulado La blasfemia contra el Espíritu Santo. Antes que nada, quiero contarte algo.
Recuerdo claramente un episodio que me sucedió por allá como en el año 1974, el cual quiero compartirte en esta mañana. En un día laboral me encontraba al lado de mi jefe, quien estaba dando sus primeros pasos en el camino de la salvación. De un momento para otro aparecieron unos visitantes quienes entablaron un interesante diálogo con mi jefe y en el cual no quise intervenir y casi ni escuchar por respeto y a decir verdad porque no me interesaba, menos si se trataba de asuntos que tenían que ver con Dios. Yo no era convertido, yo no conocía del Evangelio. De un momento para otro surgió una inquietud a manera de interrogante y casi de enigma, en donde la pregunta flotante entre los mayores, las personas que estaban ahí, mi jefe y los otros que llegaron, era más o menos esta inquietud: ¿quién podría haber hecho tal cosa si tan solo había un protagonista de un hecho cualquiera y que era el tema central de aquel improvisado foro del cual se hablaba en aquella conversación? Estaban indagando por algo. Y la pregunta es, ¿y quién pudo haber hecho eso? No recuerdo muy bien el episodio como tal. Como te dije, no estaba prestando mucha atención. La verdad es que caí presa de mi intrepidez y de mi indiscreción. Para ese momento era un muchacho pues muy joven, tenía unos 22 años, en el 74, tenía 58, 60, no, 16 años aproximadamente. Y si soy indiscreto ahora, imagínate yo de 16 años. Entonces caí presa de mi intrepidez y de mi indiscreción, y para resolver la pregunta que hacían los mayores, intervine y dije: sería por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue lo único que atreví a decir. Oh Dios santo, 8 pares de ojos a manera de espadas inquisidoras y ejecutantes se fijaron en mi muy delgada humanidad, y como si esto no bastara, se oyó en el ambiente una indignada voz, la de mi jefe, quien, sin yo entender la indignación de aquellos, me dijo: váyase, Nicolás, váyase ahora mismo. Fui despedido del trabajo, aunque transitoriamente, eso sí, pero fui despedido, o lo que llamamos hoy día, fui suspendido temporalmente. Bueno, frente a tal sentencia, no me quedó más de otra que salir como perro regañado, sin darme por entendido qué era lo tan grave que había hecho o dicho como para hacerme acreedor a tan severo castigo. Después de unos días, me di por enterado que por haber mencionado al Espíritu Santo en un asunto cualquiera, se me había juzgado como un blasfemo y era necesario que me retirara de allí antes que el rayo castigador del Señor cayera entre el grupo y pagaran justos ellos por pecadores yo. Desde entonces me quedé inquieto acerca de la gravedad del asunto de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pasados algunos meses, recibí al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, y meses más adelante empecé a interesarme en qué consistía la blasfemia contra el Espíritu Santo, y me autoconsolé, porque mi expresión algunos años atrás no había sido lo que los ahora mis hermanos en la fe creían, ya que ellos apenas empezaban también a conocer las Sagradas Escrituras, y ellos creían que era que yo había blasfemado contra el Espíritu Santo. Y aunque no me propongo en esta mañana ser concluyente con el tema de la blasfemia del Espíritu Santo o contra el Espíritu Santo, ya que ningún tema bíblico es de agotación, sino de exploración, hoy me permito dejarte unas bases sobre las cuales puedes descansar en cuanto al tema a tratar, de manera que aprendas, recuerdes o evites ir ahora sí de verdad a atentar contra el Espíritu Santo y su gran obra en medio de nosotros. Mi jefe
me reintegró a mi trabajo y posteriormente fue y es mi suegro. Antes que nada, debemos tener claro que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios en nosotros. Eso lo debemos tener claro. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios en nosotros. Hoy tengo una buena amistad con mi suegro y ya estos temas espirituales han sido superados y por supuesto hemos sido estructurados y enseñados en la palabra del Señor. Antes que nada, mis amados hermanos, tengamos claro que el Espíritu Santo es el Espíritu mismo de Dios en nosotros. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 3, versículo 16, nos dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Por lo tanto, tenemos que ser morada o templo del Espíritu Santo para recibir la revelación de la verdad. Es lo que nos había dicho y nos dice hoy el Señor Jesús en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Él dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, no de verdad, sino de la verdad, o sea, Cristo es la verdad. Él los guiará a toda la verdad. No dice a toda verdad, sino a toda la verdad absoluta. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Versículo 14. Él me glorificará, sigue diciendo el Señor Jesús, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces, lo que del Espíritu Santo tenemos nosotros es porque el Señor nos lo ha revelado precisamente a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, rechazar al Espíritu Santo o blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazar o blasfemar contra la verdad de Dios, que es el mismo Señor Jesús. Además, escucha con atención lo que nos dice el escritor de la epístola a los Hebreos. En el capítulo 10, versículo 28 y siguientes dice, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. De esa gracia era lo que nos hablaba Dios el Señor por medio del profeta Joel. Vamos un momentico al Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que profetizó acerca de esa gracia el profeta Joel de parte de Dios? En el capítulo 2 y versículo 28 y siguientes dice, después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Hago una precisión aquí, no es que toda la gente tenga el Espíritu Santo, sino que aquí el Señor lo que estaba era rompiendo las fronteras de la exclusividad que tenía Israel y que ahora todos los seres humanos de todas las naciones, pero que hayan recibido al Señor Jesús y sean bautizados en su nombre. Eso es lo que nos dice el apóstol Pedro. Entonces, cuando él dice que derramará su espíritu sobre todo el género humano, es de todas las naciones donde hay una iglesia hoy y donde estén establecidos aquellos que han confesado públicamente y profesado y viven la fe en el único Dios verdadero, el Señor Jesús. Y sigue diciendo, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Los ancianos ya seguramente con la visión agotada, pero como duermen un poquito más profundo, seguramente van a tener los sueños. Y los jóvenes ya con una visión mucho más clara, no solamente van a tener vista, sino que van a proyectar lo que es el desarrollo de la expansión del reino de los cielos a través de la predicación y de las enseñanzas y del discipulado. Versículo 29.
En esos días, o sea, a partir de Pentecostés hacia acá, derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Esto es lo que nos dice el apóstol Pedro muchos años después, donde nos confirma esa profecía que les acabo de leer, al dar una enseñanza acerca de lo que estaba ocurriendo en Pentecostés. En el capítulo 2 del libro de los Hechos encontramos, a partir del versículo 1, la siguiente enseñanza. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu. ¿Recuerda lo que leímos en Joel? Aquí se está cumpliendo. Derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días, ahora, derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios. Vamos a ver cuáles son esos prodigios: sangre, fuego y nube de humo. Luego hablaremos de estos 3 elementos, de estas 3 señales: sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Repita conmigo usted que está allá en su casita. Diga conmigo: y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Entonces, hablar de todo esto nos permite a nosotros como iglesia tener esa confirmación de lo que el Señor ha derramado, que es su Espíritu Santo en Pentecostés, que ahora lo está también derramando en la iglesia. Me gustaría que usted se diera una pasadita por un mensaje que nos predicó el pastor Junior días atrás, semanas atrás, acerca de lo que es recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Porque es que en los Hechos de los Apóstoles, el Señor Jesús, antes de partir al cielo, Él les da su Espíritu Santo a sus discípulos y dice que
Él sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo y serán mis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos da poder. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. También tenemos dones que vienen del Espíritu Santo para servir a los demás. Y tenemos el fruto del Espíritu Santo, que es, como lo hemos aprendido tradicionalmente en la versión 60, amor, gozo, paz, para tener una buena comunión con el Señor. Paciencia, benignidad y bondad, para tener una buena comunión con nuestros semejantes. Y fe, mansedumbre y templanza, para tener una buena comunión nosotros mismos. Entonces volvamos al relato bíblico que leímos en Mateo 12, en el versículo 31 dice: por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará a nadie, está diciendo el Señor. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este mundo, ni en el venidero. El Señor Jesús hizo y está haciendo en estos versículos una solemne advertencia dirigida a las personas cuya dureza de corazón las pone al borde del desastre. Es obvio que al hablar de la blasfemia contra el Espíritu Santo no podemos pensar en una ofensa de una sola vez. Es más bien una actitud de una continua rebelión, como lo que estamos viviendo hoy. Hermanos amados, ustedes no pueden ver, sé que están palpando las tinieblas que ahora circundan esta tierra. A propósito de oscuridad y de tinieblas, quiero contarte lo siguiente. En una ocasión, un capitán de navío, de uno de esos navíos grandes, estaba en plena tormenta, en plena oscuridad en alta mar. De pronto empezó a oír las instrucciones de otro objeto que estaba cerca. Por favor, desvíese 2 grados, 3 grados, 5 grados al este. Te estoy poniendo alguna indicación náutica. No soy experto en el tema. Y el capitán decía: no puedo desviarme. Desvíe usted entonces tantos grados al oeste. El otro objeto de la otra nave le decía: desvíe usted, yo me mantengo. Y así continuó hasta que hubo un momento en el que el otro objeto del otro lugar le dijeron: va a chocar, va a perecer, desvíese. Y el capitán de la nave pidió identificarse. ¿Quién es usted? Le estoy hablando desde el faro. Vas a chocar contra el faro. Lo mismo pasa con la continua rebelión contra Dios. Mucha gente no está oyendo la voz de Dios diciéndoles que por favor no se choquen en una continua rebelión contra Dios. Recuerda lo que también el Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo: dura cosa es darte cabezazos contra el muro. No te rebeles contra Dios, porque podrías estar a punto de chocar con la roca eterna de los siglos. Mira, ni esta adversidad, ni esta terrible adversidad, este terrible problema en el que está metido el mundo, ha podido doblegar o humillar a la humanidad. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que prestar atención a lo siguiente, a lo que dice el apóstol Juan. Él dice: no amen al mundo. ¿A cuál mundo? No está hablando del cosmos, no está hablando de la gente, está hablando del mundo gobernante y que tiene manipulada la conciencia de las personas. Hoy encontramos todavía, hermanos, en un tiempo de una rebelión tan grande
como la que se está viviendo contra Dios, participando en festines, en fiestas, en todo tipo de reuniones, en todo lo mundanal, hasta en reinados disque de belleza. Eso es una continua rebelión contra Dios. Esa actitud no agrada a Dios y eso está conllevando a muchos sin darse cuenta, y por eso traje esta enseñanza en esta mañana, porque muchos están blasfemando al seguir la corriente del mundo, están blasfemando contra Dios, porque sabes una cosa, están amando a todos aquellos que odian al Señor Jesús. Y recuerda que el mundo, o sea, este sistema pasa y todos sus deseos y todos sus placeres, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, esa blasfemia contra el Espíritu Santo es una rebelión continua. Es un estilo de vida obstinado que le muestra resistencia de manera continua y permanente al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo rechaza, porque lo insulta. Estas actitudes, de hecho, es lo que hace de la blasfemia lo que la misma palabra del Señor Jesús llama un pecado eterno, es decir, insalvable o no perdonable. En Marcos 3:28 dice el Señor Jesús: les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonará a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. ¿Cómo se puede entonces incurrir en el grave pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? 1, por la dureza del corazón. El evangelista Marcos da a entender concretamente que el Señor Jesús presentó esta enseñanza acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo porque sus enemigos decían que tenía un espíritu maligno o diabólico. En Marcos 3:30 dice, es que ellos habían dicho, tiene un espíritu maligno. Los fariseos eran duros de corazón como lo es mucha gente hoy. Lamentablemente, aún dentro del mismo cristianismo. Hoy muchos lo siguen siendo y podrían o podían estar viendo las obras milagrosas del Señor Jesús como también pasa hoy, pero salen a acusarlo de ser colaborador de Satanás, contradiciendo de manera trágica la verdad de Dios. ¡Cuidado! Hoy te saco ese aviso que sacan por ahí en las carreteras cuando uno va de viaje. ¡Cuidado! ¡Peligro! Porque el Señor Jesús está diciendo que atribuirle a Satanás una obra a manera de milagro, o más allá, negar la obra salvadora que es hecha por el poder del Espíritu Santo, es la peor de las blasfemias. La dureza del corazón de los maestros de la ley, de los fariseos y de muchos en la actualidad, en su rechazo ante la obra del Espíritu Santo, llevó al Señor Jesús a proclamar las consecuencias fatales y eternas que tendría ese rechazo en el día del juicio de Dios. Debemos tener siempre el cuidado de no hablar mal acerca de algo que es el mismo Dios quien lo está haciendo y de no resistirnos a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Recuerda, recibimos poder para predicar y discipular, recibimos dones para ponerlos al servicio de los demás, pero también por medio del Espíritu Santo estamos y tenemos que estar produciendo fruto, como ya te lo mencioné. ¿Cómo se puede incurrir en el grave pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? 2, por la oposición a la predicación del Evangelio. Veamos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1 y siguientes, dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo, diga, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh de Dios, dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, mira pues,
orar y autorizarlos u ordenarlos, es decir, imponerle las manos, los despidieron. Versículo 4, Bernabé y Saulo enviados por el Espíritu Santo. Diga, enviados por el Espíritu Santo. Bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina predicaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar, no una denominación, no una secta, no un movimiento, sino por escuchar la palabra de Dios. Esa que todos los pastores debemos estar predicando. Y todo creyente en Jesús debe predicar en la palabra de Dios, nada de proselitismos religiosos. Pero mira lo que pasó. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego por algún tiempo. No podrás ver la luz del sol. Y no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas quién lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Debo precisar que muchas personas en el curso de la historia de la iglesia han expresado sus incertidumbres acerca del Señor Jesús, no solo durante su ministerio terrenal, durante el ministerio terrenal del Señor Jesús, sino ahora también por la sencilla razón que su identidad como el Mesías prometido solo se le fue aclarando poco a poco. Entonces hago esa precisión, porque algunos hemos expresado dudas en nuestro caminar cristiano, sobre todo al inicio. Eso no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, las palabras dichas en contra del Hijo del Hombre podían y pueden ser perdonadas. Sin embargo, desde el día de Pentecostés, el ministerio ininterrumpido y continuo del Espíritu Santo mediante la palabra revelada nos ofrece a los seres humanos la oportunidad de arrepentirnos y aceptar sin restricciones ni condiciones el Evangelio de Dios y, en términos generales, su eterna palabra. De modo que blasfemar contra el Espíritu Santo es oponerse o rechazar todo lo que Dios el Señor hace para darnos la salvación por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo se puede incurrir en el grave pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? 3. Pecando obstinadamente, es decir, haciendo del pecado una práctica y de alguna manera, hacer del pecado un estilo de vida. La primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 1 dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. Diga usted lo que está ahí resaltado en azulito. Y lo soy. Si usted es hijo de Dios, diga: y lo soy. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Diga: porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido.
queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es imperdonable debido a algo que la persona haya hecho sin intención en el pasado. ¿Recuerda lo que te conté? Primero que todo, no estaba blasfemando. Y segundo, yo no tenía ninguna intención de ofender o de blasfemar contra el Espíritu Santo. La blasfemia o el pecado es imperdonable por algo que está haciendo el conocedor, el cristiano, y lo está haciendo deliberadamente, pecando deliberadamente y obstinadamente ahora en el presente. A propósito, miremos lo que nos escribe al respecto el apóstol Juan. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte. Y en ese caso no digo que se ore por él. Ya está descartado para la vida eterna. Es lo que prácticamente nos está diciendo aquí el apóstol Juan en su primera epístola en el capítulo 5 y versículo 16. Claro está que si estamos dispuestos a arrepentirnos, Dios el Señor también está dispuesto a perdonarnos. El mismo apóstol Juan en el capítulo 1 de su primera epístola y el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Conscientes, hermanos, conscientes entonces que el Espíritu Santo hace lo siguiente: convence, oye, salva, juzga, humilla, exalta, gobierna. Entonces debemos tener presente que no es nadie que nos está convenciendo distinto al Espíritu Santo. Él nos convence de todo lo que es el pecado, pero nos convence de la verdad de Dios. Pero también Él nos oye. También Él está obrando de una manera muy especial en la salvación en este siglo, en esta época, desde Pentecostés hacia acá. Pero también el Espíritu Santo juzga, también humilla, también exalta y también está gobernando. Es decir, ya que el Espíritu Santo puede convencer y hacer que el ser humano se arrepienta y se convierta de su vida de pecado, puede suceder y sucederá que rechazarlo continua y definitivamente y persistir en la vida de pecado lo aparta de toda posibilidad de la salvación traída del cielo mismo por el Cordero Santo de Dios, Jesucristo el Señor. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuídate entonces de no ir a rechazar la obra redentora de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la única puerta de ingreso al cielo. Él es el único Salvador. No hay otro más, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Ese es el pecado eterno, rechazar la obra redentora de Cristo Jesús. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual deja a una persona sin ninguna posibilidad de otro medio de salvación. No pierdas tu alma, ni te vayas a unir contra los que se están oponiendo a Dios, ni contra los que están rechazando la verdad de Dios. No te vayas a dejar contagiar, así como te estás cuidando de este virus agresivo, traidor y mortal. Cuídate también de contagiarte de personas que te podrían llevar a blasfemar contra el Espíritu Santo, rechazando la salvación del Señor. Que Dios nos ampare, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios, el Señor, nos permita ser fieles a Él
Dile al Señor en esta mañana: Señor, quiero serte fiel. Revélame la verdad de tu palabra. Líbrame de las malas personas que por consejos diabólicos y oscuros me quieren apartar de tu verdad y de esa manera llevarme a blasfemar contra el Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo hoy es tú mismo en mí, porque yo soy tu templo. Ayúdame, Señor, a discernir. Ayúdame, Señor, a entender. Así yo no pueda expresar muchas cosas, pero que yo tenga la certeza de que la salvación es única y fue la que dio el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Permíteme ser instrumento para llegar a aquellos con la luz de tu palabra, pero no permitas que aquellos sean instrumento de tinieblas para venir a opacar la luz de tu palabra en mi vida. Gracias te doy, Señor. Dile al Señor: inscribe por favor mi nombre en el libro de la vida, porque yo te estoy esperando, Señor Jesús, en tu segundo regreso. Líbrame, te lo ruego una vez más, de ir a blasfemar contra la obra santificadora de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te pide y su Espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Y abundante vida hoy tendrás en Él. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Cristo, Cristo, llénanos de ti. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te pide y su Espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, Cristo, ven y llénanos. Cristo, Cristo, llénanos de ti.
ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús y abundante vida hoy tendrás en él. Muchas gracias, mis amados hermanos. Guarde esta palabra en su corazón y permítase tener la certeza de la salvación. Viva la santidad sin la cual nadie verá al Señor y manténgase contra viento y marea frente a tantas cosas. Manténgase siempre firme en el camino del Señor. Pase lo que pase. Nuestra fe será probada y está siendo probada, pero va a salir más brillante que el oro más refinado. Un abracito para todos, el Señor Jesús les bendiga. Ustedes saben que les amo entrañablemente. Deleítense en el Señor, que Él les concederá los anhelos de su corazón. Un abracito para todos, el Señor les bendiga. Chao, chao. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.